Bienvenidos a este live en A Fondo con una de las periodistas que más ha investigado cómo es que funciona la política en la costa y especialmente en su tierra, en Barranquilla. Ella es la autora de un libro que le ha costado mucho, pero que muchos hemos leído porque desata y explica muy bien cómo es que funciona esta organización electoral tan poderosa que ha creado casi que un imperio electoral y político que mantiene dominada no solamente la política en la costa, en Atlántico sobre todo, y no solamente en el Atlántico, sino que se ha convertido como en una especie de forma de gobernar. Me refiero a Clan Char. Su libro se llama, y yo creo que ustedes no lo han olvidado porque es un libro que uno tiene siempre, al que uno tiene siempre que volver, se llama Colombia Nostra. Y por cuenta de ese libro, Laura tuvo una serie de problemas que tenían que ver con su seguridad y que la obligaron, fíjense ustedes, a salir del país y esperamos que vuelva algún día. Laura, desde donde está, ha seguido investigando, ha seguido tratando de entender qué pasa hoy en Barranquilla, porque aunque el gobierno, aunque Abelardo de la Espriella, el candidato de Firmes por la Patria, ha insistido en que no hay ningún político tradicional de los de siempre con él en esta campaña, pues sí es evidente que la relación directa que tiene con el Clan Char, pues salta a la vista en todo Barranquilla. Una cosa es que estén detrás, en la sombra, en la penumbra, y otra que no estén. Los de siempre están con el que se presenta como el candidato de los nunca. ¿Cómo es esa relación? ¿Hasta dónde llega? ¿Y qué está pasando en este momento? Laura Ardila, bienvenida aquí a Fondo. Querida María Jimena, muchas gracias por invitarme y a toda la audiencia que está conectada. Comencemos por esa investigación. Tú tienes tu propio YouTube, estás trabajando, sigues desempeñándote como siempre lo has hecho con tu periodismo investigativo y has sacado precisamente un informe que yo vi con mucha atención en el que dices que desde la alcaldía de Barranquilla se estarían impulsando o tratando de conseguir a los contratistas entre 30 y 40 votos por contratista, todos para Abelardo de la Espriella, para estas elecciones que son de segunda vuelta, una cosa que tradicionalmente ocurre en todas las organizaciones político-electorales del país, pero para las elecciones del Congreso, ¿no es verdad? Así es. ¿Por qué no comenzamos con primero, y antes que ir a esa denuncia puntual, yo sí quisiera que los que nos están escuchando y viendo, pues entendieran quién es el Clan Char y por qué decimos, tanto Laura como yo, que los Char están efectivamente trabajando en el barco de Firmes por la Patria. Bueno, María Jimena, muchas gracias de nuevo por la invitación. Para quienes no lo saben, porque además son tremendamente populares, los Char son el grupo político de Barranquilla que ya van a cumplir 20 años controlando el poder en la ciudad y más recientemente también el departamento. Se llegaron a convertir en una hegemonía en el Atlántico, tú lo sabes, han pululado muchos clanes políticos a lo largo de nuestra historia reciente, sí. Pero los Char lograron tal capacidad de poder político y de penetración cultural que se convirtieron en el único y el más poderoso de los grupos. Fueron desapareciendo otros por el camino, como el de los Herlain, recientemente el de los Name. Y esto lo han hecho con una mezcla bien particular y bien interesante en términos periodísticos, y es una mezcla entre cierta ejecución de obras y un control férreo sobre la narrativa, sobre los medios de comunicación locales y sobre lo que se dice de ellos. Esto lo mezclan con clientelismo, con prácticas clientelistas que están muy probadas.
con compra de votos, que también está probado, con una concentración de contratos, María Jimena, que terminan quedando en su mayoría en manos de amigos de los Char y con alianzas con personas del bajo mundo, gente que proviene del mundo criminal. Los Char han protagonizado varios escándalos. Recordemos que de su cuna sale la primera congresista que en Colombia es capturada y Sí. posteriormente condenada por compra de votos. Ella era del Partido Conservador y militó durante mucho tiempo en el clan de los Gerlain, pero tuvo una alianza con los Char en el año 2018, los Char que han militado en el Partido Cambio Radical. Esa alianza electoral también está súper probada. Y sin embargo, ella ha sido la única condenada de ese caso. Ese es como el contexto de quiénes son los Char para que la gente se ubique. Han sido un clan que ha querido llegar a la presidencia de la República y que lo intentó con Germán Vargas Lleras. Laura, antes de eso, nosotros en su momento entrevistamos, esa persona de la que tú hablas es Aída Merlano. Aída Merlano fue esta congresista que además muy cercana a Alex Char, que como tú dices se vio envuelta en este escándalo de corrupción, porque es un escándalo de compra votos para las elecciones del 2018 a la Congreso. Ella fue la que acusó a Clan Char de un intento de asesinato. Y eso lo dice muy claramente cuando pues es requerida por la justicia. Después de que confiesa que en un primer momento tuvo mucho miedo de revelar quién eran los Char, porque pues la amenazaron y prácticamente la compraron, pero después ella se dio cuenta que la iban a matar de todas formas. Aquí apartes de la entrevista que hicimos en su momento con Aída Merlano, aquí en A Fondo, en momentos en que decidió colaborar con la justicia y contar quién era el Clan Char. Esta entrevista fue hecha en el 2022. Para nadie es un secreto que en el Atlántico y en toda la región Caribe se compra votos, pero aquí el tema importante es que se compran votos con los dineros de la nación, con los recursos de la nación, con esos contratos que son entregados a dedo, con unas licitaciones amañadas entre los contratistas que hacen parte de ese concierto para delinquir, para desangrar a la nación, y ellos son los financiadores de las campañas de casi todos los políticos del Atlántico. Es decir que, y como pues los últimos años o los últimos periodos, quienes han ostentado el poder, aunque no estén, porque ellos siempre siguen eligiendo las personas que siguen reemplazándolos en la política, son el Clan Char. ¿Y de dónde sacan el dinero para seguir manteniendo esa estructura o ese andamiaje político y la estructura criminal? Pues sencillamente de la financiación de las coimas recibidas por los contratos que son entregados a cada contratista del Departamento del Atlántico y de toda la región Caribe. Pero también en esa investigación fue vinculado Alex Char, que en ese momento ya era un exalcalde, y también su hermano, Arturo Char, que había sido presidente del Congreso. Arturo Char lo acusa a la fiscalía. Y sin embargo, creo que es la corte, perdón, porque su juez es la corte. Es aforado, sí. Es un aforado. Lo acusa la Corte Suprema de Justicia, pero hasta el sol de hoy ese proceso no avanza. Es decir, ese es como el contexto también muy importante, y a su vez el propio Alejandro Char fue acusado por un contratista, aquí lo traje yo en A Fondo también, que se llamaba y se llama Guzmán Chams, de haberle pedido una coima, ¿sí?, para entrar en un contrato y en la construcción de una obra muy importante para la alcaldía de Barranquilla. Con el contratista Guzmán Chams, que denunció en su momento a Alex Char, también hablamos aquí en A Fondo y miren lo que dijo. Hagamos referencia a la obra del megatanque de Barranquilla, el megatanque 7 de abril de Barranquilla. En el año 2018 yo hice una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación sobre unas coimas que yo mismo entregué. En ese entonces se las entregué al señor Luis Fernando Vázquez por orden del señor Alejandro Char.
Y para el contexto, María Jimena, yo también agregaría, digamos, en la lista de exaliados que terminan acusando a los Char también está el señor Héctor Amariz, que durante mucho tiempo fue como el compañero de rumba predilecto del alcalde Alex Char. Le llamaban el cargamaletas de Alex Char en Barranquilla porque era el que en las fiestas le servía el trago. Y Héctor Amariz termina mandando una carta pública, una carta que conocimos todos, acusando de corrupción a los Char y a la alcaldía de los Char. Luego se echó para atrás misteriosamente, dijo que iba a dar unas declaraciones. Lo que la gente dice es que, bueno, quién sabe qué pasó por debajo de lo que vimos públicamente, pero sí es muy importante también sumarlo a la lista de las personas que han sido aliadas de los Char, han conocido las entrañas de ese grupo político y terminan acusando y señalando de presuntos delitos a estos personajes. Entonces, ahora sí vamos a lo que tú ibas. Los Char, en medio de todas estas circunstancias tan complicadas que tiene, pues, porque tienen alrededor de, bueno, infinitas investigaciones que nunca llegan a ningún buen puerto o se archivan, como le pasa también al abogado Abelardo de la Espriella, la pregunta es, y eso es muy claro, pues, plantearlo acá, es ¿qué es lo que sucede hoy con este clan Char y cuál es su relación con Abelardo de la Espriella? Porque lo que tú estabas diciendo es que en el 2018, precisamente cuando estamos hablando de estos escándalos, la intención de ese grupo era que iba a llegar a la presidencia con Germán Vargas. Eso no sucedió, pero siempre su intención es no solamente ser un poder en la costa del Caribe, sino llegar a la presidencia. Te pregunto, con Abelardo, este grupo, este poderoso clan, ¿estaría, digamos, pensando que podría cumplir ese sueño de llegar a la presidencia? También para darle contexto a la gente, yo en mi libro La Costa Nostra relato cómo desde el año 2015 los Char empezaron, que tenían su sede en Barranquilla principalmente, empezaron una suerte de colonización por otras zonas de la región Caribe, que es muy fuerte en términos electorales, para respaldar y para ir fortaleciendo el proyecto presidencial de Germán Vargas Lleras. ¿Por qué? Porque los Char, aparte de ser un grupo regional, pues quieren llegar a la presidencia de Colombia y Vargas Lleras era su alfil, digamos, esa iba a ser una presidencia de ellos. Cuando empiezan a decir, María Jimena, que los Char están respaldando a Abelardo de la Espriella, yo empecé a hacerme muchas preguntas respecto a ese apoyo, digamos, si se trataba de un grupo político más que tras bambalinas estaba respaldando esta candidatura o que tanto protagonismo tenía. Y lo que, digamos, me parece que ponerle luz a ese papel a pocos días de las elecciones vale mucho la pena porque lo que evidencia a la reportería es que están jugando un papel tan fundamental que uno podría decir prácticamente que con Abelardo de la Espriella los Char cumplirían el sueño de llegar a la presidencia que no pudieron cumplir con Germán Vargas Lleras. ¿Por qué? Y me explico. Los Char, digamos, tienen una afinidad natural con Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella es del Caribe, es proempresa. Abelardo de la Espriella ha sido abogado de Alex Char y también ha sido abogado de sus socios empresariales, los DAES. Este grupo de poder es suprapoder prácticamente en Barranquilla. Pero luego empezaron a darse pasos que evidencian que realmente esa relación es mucho más fuerte que eso. Voy a darte varios datos antes de, o a recordar más bien varios datos antes de ir a la denuncia de la presión a contratistas. Abelardo de la Espriella dice que tendría una sede presidencial en Barranquilla. Abelardo de la Espriella escoge como su jefe de debate al señor Mauricio Gómez Amín, un ex senador liberal que por muchos años fue consentido de los Gaviria en el Partido Liberal, pero que en realidad se movía más como alfil de la Casa Char. Mauricio Gómez estaba en el Partido Liberal, pero realmente siempre fue un alfil de la Casa Char. Una pequeña prueba, porque digamos me parece que es clave que la gente también lo vea con pruebas. En el año 2018, cuando llegó Iván Duque, querían hundirle el plan de desarrollo a Iván Duque en el Congreso y tras una orden del señor Fuad Char, varios congresistas, entre ellos Mauricio Gómez, fue a salvarle el quórum y el plan de desarrollo a Iván Duque. Entonces son como evidencias que van mostrando eso. Luego en Barranquilla empezaron a darse unas reuniones privadas de la exalcaldesa y exgobernadora Elsa Noguera,
una ficha y un alfil muy, muy importante de los Char a favor de Abelardo de la Espriella. Hoy ya ese apoyo es público. Elsa Noguera ha salido en videos diciendo que hay que respaldar a Abelardo de la Espriella. Barranquilla está inundada en ese momento de publicidad. Suena de ministra si gana Abelardo. Suena de ministra además. Pero ya luego está el tema de la información que llega sobre estas presiones que estarían recibiendo unos contratistas. Me voy a lo que pasó a Congreso, porque tú decías, es muy normal que esto ocurra a Congreso. Sí, lamentablemente sí, es muy normal que esto ocurra a Congreso. A mí me contaba una funcionaria de carrera, y también es bueno decirle a la gente, María Jimena, que esta reportería, y tú lo sabes bien, son muy difíciles, porque la gente juega mucho con el miedo de la gente. O sea, a mí me escriben contratistas, pero la gente no se atreve a dar sus nombres públicamente, porque temen perder su trabajo o temen incluso represalias. A mí también, es increíble. Este tema de la corrupción electoral tiene ese desafío. Sin embargo, a mí, digamos, yo me atrevo a hablar de eso cuando sumo varios testimonios y los testimonios coinciden, pero además también luego de confirmar que efectivamente esas personas trabajan donde dicen que trabajan. Entonces, ¿qué me dicen estos contratistas? Me contaba una señora que de hecho es funcionaria de carrera, que para Congreso destinaron pisos enteros de la alcaldía a confirmar listas de votantes para 2 candidatos de los Char a Congreso, para el señor Estefanel Gutiérrez, que quedó de representante a la Cámara por Cambio Radical, y para el señor Gonzalo Baute, a quien le llaman el nuevo Oso Yogi, un hombre también muy cercano al alcalde Alex Char. Y esto es normal, dicen, lamentablemente, que ocurra para las de Congreso, pero no suele darse de la misma manera para presidenciales. Pues bien, por Abelardo de la Espriella está ocurriendo nuevamente. ¿Qué me dicen contratistas? Y te voy a decir incluso las oficinas donde trabajan estos contratistas: la Oficina de Cultura Ciudadana, la Oficina de Participación Ciudadana y una entidad pública, una entidad del distrito que se llama la Universidad Distrital de Barranquilla. Estas personas que trabajan ahí dicen que les están exigiendo listas con nombres de votantes, entre 30 y 50 votantes comprometidos a votar por Abelardo de la Espriella. Y las personas incluso hablaban con cierta desesperación, María Jimena, porque dicen que la presión es tal que no solo es que tú entregues una lista con 50 personas, que eso equivale más o menos a convertirte en un mochilero, tener que conseguir 50 votos, sino que hay personas de la alcaldía llamando a los nombres de esas listas para verificar efectivamente que vayan a votar por Abelardo de la Espriella. Si la persona no contesta el teléfono, llaman al contratista y le dicen, venga, esta persona no me está contestando el teléfono, llámela usted. O sea, hay un nivel de presión inusual en los contratistas o en algunos de los contratistas de Barranquilla. Varios de ellos me hablaron para esta historia que saqué en mi canal, La Colombia Nostra. Hacen estas llamadas aleatorias y además hay un ambiente general de campaña en la alcaldía. De hecho, tengo unos chats que te puedo pasar para que, digamos, el público y tu audiencia lo pueda conocer. Chats de trabajo interno de la alcaldía en las que contratistas terminan poniendo publicidad, fotos de Abelardo de la Espriella, firmes por la patria. Y varias de estas personas me decían que que no lo hacían ni siquiera por fervor, sino porque sentían la presión de que en toda la alcaldía están orbitando alrededor de esta campaña. Eso, digamos, por el lado de los contratistas que están digamos, poniendo a buscar votos. Un dato, María Jimena, muy diciente, y es que para Congreso dicen que les pedían entre 20 y 30 votos. En este caso estamos hablando a veces de hasta 50 votos por persona. Y lo que te decía, pedirle a un contratista 50 votos equivale a obligarlo a convertirse en un líder mochilero de los que compran votos en los barrios. Una de las inquietudes que uno tiene es, bueno, si esto está pasando, y te digo, a mí también me llama mucha gente de Barranquilla, me dice, mira, está pasando esto, están cobrando esto por esto, y desde luego todo tiene que ver pues, con el poder que hay en Barranquilla, el poder político que domina esa ciudad tan importante. Sin embargo, yo quiero que me expliques
¿cómo es esto que gana Gustavo Petro o Iván Cepeda, más bien, en las elecciones de primera vuelta? A pesar de toda esta maquinaria que tienen ellos, hay una disputa. Es lo que estoy diciendo, desde que llegó Gustavo Petro hay una disputa por el Caribe. Me atrevería a decir que antes de que llegara Gustavo Petro, pues los Char eran los dueños y señores del Caribe. Y tenían como vasos comunicantes con los Génecos, de hecho los tienen, con los grupos políticos y los clanes políticos que hay en otros lugares. ¿Qué pasa con la llegada de Gustavo Petro al poder? ¿Y qué pasa con la campaña de Iván Cepeda? Porque lo que uno ve curiosamente es que esa campaña, lo dijo acá, no sé si tú lo puedes corroborar, Gustavo Bolívar, que uno de los problemas que tuvo Iván Cepeda es que no tenía dinero. No sé si eso está bien planteado o no, pero quisiera que tú abordaras esos dos factores. Sí, en Colombia tenemos una democracia electoral bien particular porque entre más local es la elección, más amarrado está el voto. Entonces, para alcaldía, para las elecciones locales y para Congreso, las maquinarias están jugando su presencia en el Congreso y su dominio regional. Entonces, esas son las elecciones a las que ellos le apuestan absolutamente todo. Dinero, maquinaria, burocracia, etcétera. ¿Qué pasa para la presidencia? Para la presidencia, las maquinarias siempre se ha dicho que suelen dejar más libre a sus electores. Ya yo me gasté la plata en la elección a Congreso, que es unos meses antes, vaya usted y vote por quien considere. ¿Cuál era el resultado de eso en el Departamento del Atlántico? ¿Cuál ha sido el resultado histórico? Porque eso no empezó con Petro. Claro. El resultado histórico ha sido que maquinarias ganaban a nivel local, digamos, los Char llevan 20 años ganando a nivel local, pero a presidenciales a la izquierda siempre le ha ido mejor en Barranquilla. O sea, allá ganó desde el M19 Antonio Navarro, Carlos Gaviria, por supuesto Gustavo Petro, y con Iván Cepeda no fue la excepción. O sea, pero es esa dualidad, ese contraste que se da entre las elecciones locales, que el voto es mucho más amarrado, y las de presidencia. Por eso es que es tan diciente que para estas de presidencia quieran también amarrar votos. Quiere decir que se están jugando el todo por el todo y que se están metiendo de cabeza a estas de presidencia. ¿Qué va a pasar también, digamos, aparte de esta presión a congresistas, por ejemplo? Y eso me enlaza con lo que preguntabas del dinero y de los recursos de la campaña de Iván Cepeda. Es que otro de los asuntos que empieza a ser decisivo para esta segunda vuelta va a ser el tema del transporte. Resulta que en la periferia y en regiones como el Caribe, si tú no le pones el transporte a una persona, algunas no salen a votar si no le pones el transporte. Sí. Entonces las campañas suelen invertir muchísimo en esto, pero como las maquinarias presidenciales dicen no, ya yo me gasté mi plata para Congreso, cada quien que salga, tiende a disminuirse la participación y tiende el votante que salga es el que decide. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que muchos están tratando de organizar el transporte. Pero tienen un dilema en el caso de los Char, lo que me dicen fuentes internas y políticos que trabajan con ellos, y es que cuando ellos estaban apoyando a Germán Vargas Lleras en el 2018, pusieron transporte, pero la gente terminó yendo a votar por Petro. Entonces el temor que tienen es ponerle el transporte a los votantes petristas. Entonces, por eso están en ese dilema y es un poco la manera en la que se entiende que estén apelando más a presionar a contratistas para que amarren votos y para que garanticen votos para Abelardo de la Espriella. Por otro lado está la campaña de Iván Cepeda, que me dicen líderes, he hablado con líderes de Sagún, he hablado con líderes de Soledad, esos líderes que están verdaderamente ahí en el territorio me dicen, esta campaña no tiene plata. No tenemos plata para el transporte, mucha gente está sacando del bolsillo para poner plata para el transporte y eso, digamos, es una de las particularidades que a lo mejor, o yo creo que muy seguramente va a jugar para definir estas elecciones. Vamos a ver cómo se las juegan las maquinarias y si las maquinarias terminan poniendo un transporte para unos votantes que puede que sean la mayoría petrista. Laura, otra cosa que yo creo que es muy importante, el candidato Abelardo de la Espriella ha salido a denunciar, sin ninguna prueba,
que hay una compra de votos. Es todo lo contrario a lo que tú me estás diciendo, que la compra de votos es por parte de la campaña de Iván Cepeda y además que tiene una lista de una cantidad de congresistas que son parte del pacto histórico, en su mayoría senadores, algunos representantes, entre otras del Atlántico, y la teoría es que ellos deben ser juzgados allá por la ley Rico. Y la ley Rico es la que investiga y mete a la cárcel a los narcotraficantes y a los mafiosos. Entonces, la pregunta es, ¿tú qué opinas de esta declaración de Abelardo de la Espriella y de lo que dice la campaña? Porque mira que yo he hablado con varios directivos de la campaña de Abelardo de la Espriella y cuando yo les digo, hombre, pero si ustedes no están comprando votos, nosotros nunca vamos a comprar un voto. Los char no están comprando votos porque los char no están con nosotros. Eso no es cierto y no hay un voto que se esté comprando en la campaña de Abelardo de la Espriella. ¿Tú qué les dices? Esa es otra cosa que me parece muy diciente, María Jimena, que no lo habíamos comentado, y es una de las evidencias de que los char tienen mucho interés en esta candidatura, es que los char están ahí, como prueban, digamos, todos estos datos de reportería, a pesar de que los están ninguneando, a pesar de que los están tratando como tinieblos. Recordemos que en el año 2018, cuando pierde Germán Vargas Lleras y a segunda vuelta pasa Iván Duque, los char fueron la única maquinaria de Colombia que entró por la puerta grande a la campaña de Iván Duque, que también decía que no estaba con maquinarias. O sea, los char siempre se les ha dado un trato en términos políticos, digamos, de parte de las élites de Bogotá, muy de puertas abiertas. En este caso, hay una campaña que está diciendo de puertas para afuera, esta gente no está con nosotros, pero de puertas para adentro hay evidencias suficientes que muestran que sí están con ellos y a pesar de eso ellos siguen ahí luego. Me parece que eso muestra también que están muy comprometidos con esa campaña. Con el tema de la compra de votos, evidentemente, yo creo que, digamos, ni siquiera es una opinión, evidentemente son declaraciones que para intimidar a maquinarias. Las maquinarias, lo cierto es que después de la condena de Aida Merlano y de todo este boom de las redes sociales, ahora todo el mundo tiene un celular, todo el mundo te puede grabar, hacerte una foto, se están cuidando mucho en el tema de la compra de votos. Y pues estas declaraciones lo que seguramente generan es más susto. Yo no voy a decir cómo se estén moviendo las maquinarias en la campaña de Iván Cepeda, entre otras, no tengo datos periodísticos de cuáles son. Sé que en el grupo de los Torres, que también tiene sede en el Atlántico, hay una gente que está apoyando a Iván Cepeda, pero no hay datos periodísticos hasta ahora, María Jimena, de que estén digamos, construyendo electores o comprando votos. De hecho, la noticia, digamos, los datos que existen es lo contrario, que es una campaña bastante pobre, bastante sin plata y que muchos líderes y personas que quieren apoyarla no están teniendo en ese momento los recursos, por ejemplo, para garantizar el transporte. Esa es la información que hay luego. Donde sí ha habido compra de votos probada judicialmente, pero además por muchísimos reportajes periodísticos, es en el grupo de los char que están acompañando a Abelardo de la Espriella. Y lo otro que es importante aclarar es que Iván Cepeda ha sido muy claro en decir que personas como Armando Benedetti, que quiere ser alcalde de Barranquilla, pues que no tienen espacio en su campaña. Eso ha sido así y ha sido tajante y ese es uno de los problemas que ha producido un distanciamiento, por lo menos en estos últimos semanas con el presidente Gustavo Petro. Eso es un dato que es evidente y que ya es de conocimiento público. ¿Cuál es el poder real? Porque tú y yo, sobre todo tú, hemos sentido en carne propia el poder de los char, ¿no? Un poder donde cualquier periodista que intente escudriñar y entender cómo funcionan, realmente termina en una situación muy difícil. A ti te tocó, después de, no Colombia Nostra, porque me confundí con tu YouTube, de la Costa Nostra, que es un libro que recomiendo aquí, otra vez, siempre uno tiene que volverlo a leer, en donde se descubre pues toda esta telaraña, ¿no es verdad?, de cómo es que funciona este clan. A ti te tocó irte. Y te fuiste, ¿por qué, Laura? Y
Y esto es importante para que entiendan qué pasa en Barranquilla, en donde hablar contra los char, yo me considero una afortunada, porque yo he hecho muchas investigaciones contra los char, pero yo vivo en Bogotá, sí. Y yo que vivo en Bogotá me tocó, y me ha tocado difícil, cómo serán las personas que se atreven a hacer lo que tú hiciste en ese libro. ¿Qué pasa hoy en Barranquilla y qué pasó para que tú hoy no estés aquí en Colombia? Sí, yo en el año 2023, tú me acompañaste, incluso me hiciste una entrevista para contar este episodio de la censura del libro por parte de la editorial Planeta. Pues saco mi libro, La Costa Nostra, y por esas semanas fui objeto de una campaña de violencia digital absolutamente aplastante. Eran cientos de mensajes diarios que me llegaban con insultos con una carga misógina muy fuerte, con advertencias, con montajes, tergiversaron fotos mías, por ejemplo, una foto mía entrevistando a Nicolás Petro, todavía la montan por ahí diciendo que yo tenía algún tipo de relación personal con Nicolás Petro. Y en esa ola de mensajes muy crueles y muy duros que me afectaron muchísimo en lo personal, pues llegaron un par de amenazas que yo de manera muy diligente, pues, y con acompañamiento de la FLIP, denuncié en la fiscalía. Por cierto, nunca ha pasado nada en estos casi 3 años con ese caso, a pesar de que di nombre. Había incluso una persona, un contratista, que con su nombre me hizo una amenaza, me dijo que a mí en Barranquilla no me salvaba ni Dios. Y toda esta situación pues generó una circunstancia de inseguridad para mí. A mí la UNP me asignó un esquema de seguridad, pero tristemente tú y yo sabemos también, María Jimena, que hay muchos colegas que tienen esquemas como Cristian Herrera, que acaban de matar en Cúcuta, y que esto no para nada, digamos, le asegura a uno nada. Y a mí en lo del esquema también siento que me robó mi periodismo, porque hacer reportería en campo, hacer reportería en las regiones con un esquema de seguridad es una empresa prácticamente imposible. Entonces yo empecé a sentir pues que yo no podía ser la reportera que era, que me recorría pues en bus, en lancha, en moto, todo el Caribe, buscando compradores de votos, preguntándole a líderes, hablando con gente. Ya no podía hacer eso. Y me acogí a un programa para periodistas latinoamericanos en riesgo, que lamentablemente cada vez tiene más, cada vez se está necesitando más, y cada vez hay más colegas tocándole la puerta a este tipo de programas. Entonces, al final, más, porque en mi caso, por supuesto, es mi caso personal, pero siento que todo esto que ocurrió lo que hace es ratificar lo que cuenta el libro La Costa Nostra, y es que estamos frente a un poder aplastante, un poder en el que no está permitido disentir, un poder en el que todo el que hace veduría o se atreve a hacer preguntas es mal visto y es objeto de animadversión. Esto ha ocurrido y ocurre en Barranquilla. Esto no me ocurrió con mi libro, esto me empezó a ocurrir desde el año 2015, cuando yo, que vivía en Bogotá, me regresé a Barranquilla para cubrir a estos personajes y a otros políticos. Y esto le está pasando y le pasa a muchísimas personas en Barranquilla: periodistas, veedores, líderes sociales, gente de la oposición. Están anulados, digamos. Hacer política en Barranquilla o disentir o alzar la mano para señalar cualquier cosa, digamos, se paga un precio muy duro por hacer esto. Entonces siento que en mi caso personal sirve, y lo cuento de manera especial, es porque ratifica el poder abrumador y aplastante de este clan político. ¿Y tú crees que si gana Abelardo, ese sueño que han abrazado ellos desde hace rato, porque ya les queda chiquita la alcaldía, la gobernación, su poder sobre el Caribe, van a lograr llegar a gobernar de la mano de Abelardo de la Espriella, que además, cuando tú describes cómo funciona el clan Char, bueno, es muy parecido a lo que promete Abelardo de la Espriella, ¿no es verdad? Destripar al otro. Destripar al otro, que es lo que ha ocurrido en Barranquilla, y que yo creo que es como muy difícil de
de plantear, porque muchísima gente está muy contenta con esas grandes obras, porque hacen mega obras. En Charlandia, como le digo yo le he puesto hay obras y se ve un mundo próspero, ¿sí? Pero por el otro lado hay una situación lamentable de exclusión, de pobreza. Yo que cubro tanto en Barranquilla y he ido tanto, hay unas tarifas de energía impagables que además ellos no han podido solucionar y que tienen mucho que ver con esa simbiosis con muchos contratistas, entre ellos los DAES. En fin, ¿cómo es que podría ser ese gobierno de los Char? Si es que Abelardo de la Espriella, ¿cómo se reflejará la presencia de los Char en un gobierno de Abelardo de la Espriella? Yo creo que el candidato ha dado muestras, tú lo has señalado muy bien, de coincidencias con este estilo, ¿no? De no tolerar ninguna crítica, de controlar el mensaje, de la apuesta por controlar el mensaje. El modelo Char, que mezcla esta suerte de ejecución de obras, de vinculación a grandes contratistas y concentración de contratos en manos de amigos, pero también relaciones con personas del bajo mundo, es un modelo que han querido imitar muchísimos gobiernos locales en Colombia, por ejemplo el de Dumec Turbay en Cartagena, y lo que yo avisoro es que si Abelardo de la Espriella llega, ese modelo Char va a intentar trasladarse a la Casa de Nariño, además de todo lo que ya promete Abelardo en términos de intimidaciones, agresiones, desconocimiento del que piensa distinto. Pues siento que este gobierno y este modelo que concentra la contratación, que tiene unos contratistas amigos, preferidos, que se dedica a mostrar ciertas obras y a mucho populismo, pero al tiempo no permite ningún tipo de disenso, pues ese modelo, esas características, pienso que estarían muy presentes en un gobierno de Abelardo de la Espriella. O sea que tú sientes que se vienen vientos complicados para no solo Colombia, sino también para la libertad, sobre todo para la libertad de expresión. Para la libertad de expresión, que es un valor democrático que nos define a todos, pero además es el fundamento del trabajo que tú y yo hacemos. Evidentemente hay muchísimos riesgos en estas presidenciales, pero no es una opinión. Es que el señor Abelardo de la Espriella ha puesto más de 100 demandas contra periodistas, además de carácter civil, ¿no? Son herramientas judiciales usadas de manera muy clara para acosar y para intimidar. Todo lo que está haciendo el abogado del candidato, lo que acaba de hacer con Revista Semana, lo que hizo con La Silla Vacía, lo que ha hecho con muchísimos colegas en esta campaña, esas advertencias y esa intimidación constante, yo creo que son suficientes evidencias para decir que se nos vienen o que se nos pueden venir tiempos muy duros, sin desconocer lo que hemos dicho y que tú también lo has dicho muchísimo, lo que ha pasado en estos 4 años en el gobierno de Gustavo Petro, en donde también ha habido un irrespeto y un maltrato a la libertad de expresión y a periodistas y muchísima estigmatización. Pero la eliminación del otro, el silenciamiento del otro sí. Es una cosa, como dicen la gente joven, red flag, y es un tema muchísimo más fuerte que podría traer unas consecuencias muchísimo más duras para la libertad de expresión y para los periodistas. O sea que lo más probable es que nosotros terminemos allá, no mentiras. Yo espero que vuelvas acá. Yo espero que no sea así y yo espero que, digamos, que nadie tenga, que esto no ocurra, que nadie tenga que irse al exilio. El exilio, pues nada, nos arrebata la posibilidad del periodismo y yo creo que nos tenemos que... Hay una cosa que pasa cuando hay malos tiempos y cuando hay amenazas a la democracia, y es que el buen periodismo se crece. Yo tengo esa esperanza, no sé si estoy siendo muy ingenua o pecando por optimista, pero el buen periodismo se crece en las malas épocas. Miremos lo que está pasando en El Salvador con la gente valiente del Faro, con tanta gente valiente en Venezuela, periodistas haciendo periodismo contra viento y marea, y yo creo que en Colombia hay excelente periodismo y pase lo que pase, pues ahí tendremos que estar haciendo y ejerciendo este oficio. Exactamente, yo digo que nos oigan, que nosotros vamos a seguir
haciendo nuestro oficio, gane quien gane. Así unos digan que como dije yo el otro día, por la razón o por la fuerza nos van a cambiar, o porque no les gusta lo que nosotros escribamos o investiguemos, pero yo creo que el oficio hay que hacerlo, sobre todo en estos momentos. Estoy totalmente de acuerdo. Así nos cueste mucho, como de hecho nos ha costado a lo largo de la historia. Muchísimas gracias. Que con nuestro silencio no cuenten. Es correcto, ¿no es verdad? Que nosotros no nos vamos a callar, por lo menos. ¿No es verdad? Así es. Gane quien gane, además. Gane quien gane. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Gracias a ti, María Jimena. A una cantidad de gente que nos está viendo aquí, más de 2.000 personas, 2.500 personas que están acompañándonos a nosotros aquí en este live, a leer el libro de Laura, porque yo creo que es un libro muy vigente, La Costa Nostra, y a oír su canal de YouTube. Colombia Nostra. La Colombia Nostra, ahí en YouTube. Suscríbanse, por favor, que estoy arrancando. Y eso apoya mucho. Es correcto. Me hacen el favor, Laura Ardila, YouTube, La Colombia Nostra. Y su libro, La Costa Nostra, realmente es un libro que hay que volver a leer. Siempre es bueno leer esas investigaciones de Laura Ardila. Y espero que algún día vuelva a Colombia. Ojalá, así será, María Jimena. Hasta pronto. Un abrazo y gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.